Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que venimos viendo y está reflejado o está basado en el libro de Santiago, capítulo 5, ¿no? Y ya empezamos viendo el versículo 7 del libro de Santiago, del capítulo 5. Entonces vamos a recordar, o en cierta forma repasar los versículos, y esos versículos era acerca de la audiencia, ¿verdad? A quien se dirigía Santiago. Esa audiencia eran judíos que fueron dispersados de Jerusalén y estaban en tierras extranjeras, ¿no? Y que estaban viviendo circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Había persecución, había opresión, había injusticias que ellos estaban recibiendo, ¿verdad? Y no solamente mencionaba eso, sino que hay una batalla interna en cada cristiano. Esa batalla es contra la carne, ¿verdad? El viejo hombre. Hay una batalla para que nosotros no caigamos en tentación. Y esa es una batalla interna. En ese contexto no es fácil vivir bajo una prueba, bajo una persecución. Lo más fácil, como le mencioné, es rendirse. Lo más fácil es ceder ante la tentación, no es continuar. Y Santiago nos enseña de la paciencia. Es necesario desarrollar paciencia. Es necesario desarrollar paciencia, tanto como perseverancia, que menciona en el capítulo 1, pero ahora ya vimos acerca de la paciencia que está tocando en capítulo 5, que no tienen tanto, el significado no es tanto de perseverancia, sino es longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? De ser tardo para reaccionar mal, ser tardo para enojarse, o como mencionaba, de esa cualidad, esa virtud, ese atributo de Dios, de la paciencia, que es tardo para la ira, ¿verdad? Es tardo para la ira, el Señor, lento para castigar. Bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que tener esa paciencia en las pruebas, y por eso Santiago está enfatizando eso y está hablando, ¿verdad?, nuevamente sobre la paciencia a los cristianos. Ahora, Santiago nos enseña que la paciencia, ¿por qué? Porque es necesaria para que nosotros crezcamos en las pruebas. Porque sin la paciencia nos derrumbamos en las pruebas. Y Dios no quiere que nosotros nos derrumbemos o no crezcamos, sino quiere que nosotros maduremos en las pruebas. ¿Ok? Y para eso necesitamos paciencia. Porque la realidad es que si ahora estás pasando una prueba, ¿verdad? Si estás pasando y estás viviendo en una prueba, no hay garantía de que cuando se acabe esa prueba, o de que pases esa prueba, y hay que ver si aprobás esa prueba, ¿no? También, si salís aprobado, porque podemos desaprobar la prueba. Pero, sea que como sea, que termine esa prueba, no hay garantía de que termine ya las pruebas, ¿no? La realidad es que vamos a recibir pruebas y pruebas, porque es el medio que Dios usa para que nosotros crezcamos. ¿Me están siguiendo o no? O sea, vamos a vivir pruebas hasta el final de nuestra vida, ¿sí? De todo tipo. Entonces es mejor que nosotros nos tomemos conciencia, digamos, mejor desarrollo paciencia y no vivir una vida de amargura, de queja, de enojo, una vida de inmadurez, sino ahora recibo la prueba y recibo con sumo gozo, porque no hay garantía de que no va a haber más pruebas, y la realidad es que las pruebas tienen un propósito divino, ¿sí? La realidad es esa. Dios usa la prueba con un propósito, no es que da prueba porque da prueba, no, hay un propósito. También acerca de las pruebas, para repasar, las pruebas van a revelar nuestro estado espiritual, si somos maduros o inmaduros, ¿sí? Es como cuando en la ilustración vos tenés un saquito de té, lo pones en agua fría, el saquito de té va a salir la esencia del saquito de té en agua fría. No. ¿Cuándo sale la esencia del té, el sabor y la esencia del té? Cuando es agua caliente, agua hirviendo. Ahí es cuando sale la esencia del té, ¿verdad? Es así. Cuando todo está en cierta forma normal y tranquilo, parecemos todos buenos cristianos. Pero cuando vienen pruebas, tiempos difíciles, ahí sale la esencia, sale a flote lo que hay en nuestro corazón.
nuestro estado espiritual. Si somos maduros o inmaduros, van a salir a flote nuestras debilidades y nuestra falta de inmadurez en las pruebas. Y vaya que salen, ¿no? Yo me miro y digo, antes tal vez reacciona normal, pero cuando pasa esto, ahí reacciono mal, ¿verdad? Y ahí revelan las pruebas. Y nosotros tenemos que tomar conciencia para crecer y no quedarnos estancados en nuestro estado espiritual. Entonces, el creyente tiene que desarrollar ¿qué cosa? Paciencia. Tiene que desarrollar paciencia. Si hay algo que vos tenés que ponerte como meta en lo que queda de este año, es desarrollar paciencia. Desarrollar paciencia que viene de Dios. Entonces vamos a continuar viendo aspectos de la paciencia. Ya vimos el primero, el versículo 7 y 8 mencionaba acerca de tener paciencia que hasta la venida de ¿quién? De Cristo, ¿no? Hay que tener paciencia hasta la venida de Cristo. Es decir, en toda la vida cristiana hay que tener paciencia. No es paciencia hasta el 2027, ¿no? O paciencia hasta el 2030 si Dios nos permite. No, es toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida, tener paciencia. Porque Cristo viene y esperar a Él, tener esa esperanza de que Cristo viene, va a ayudar a tener paciencia. También será posible tener paciencia si tenemos firmeza de corazón. Si tenemos firmeza de corazón, cuando dice afirmar o afianzar nuestros corazones, está refiriendo a tener determinación. No a andar sí, no, tal vez. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todo su camino. Y si pedís algo, que sea ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Santiago habla en términos radicales, o sea, no habla en términos medios, no habla en términos grises. Él es blanco o negro. Y por eso está diciendo, afirmados corazones. Vamos a poder continuar en la vida cristiana. Vamos a poder desarrollar esa paciencia si nosotros nos determinamos, si tomamos la decisión de seguir en Cristo. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a leer nuevamente versículo 7 al versículo 11. Y vamos a tomar el versículo 12 por separado, pero vamos a estar viendo del versículo 9 al 11 en el día de hoy. Pero bueno, vamos a leer, ¿verdad? 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora ustedes lean el versículo 9, hermanos. Uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí fuerzas delante de la muerte. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tema, gracias porque lo que vemos en Santiago es realidad en la vida, Señor. No es algo que lo inventamos, no es algo que es una ilusión, sino es algo real, es algo que nosotros podemos verlo, Padre, vivirlo. Te ruego, Dios, para que pongamos en práctica tu palabra, me ayudes en este momento a poder expresar y comunicar de la mejor manera posible para que tu pueblo, Señor, tus hijos puedan entender tu palabra. Y te ruego, Dios, también para que si hay alguien aquí que no conoce, que no forma parte de tu pueblo, Señor, que no es parte de la familia tuya, que hoy conozca y reconozca su estado espiritual y que su necesidad de Jesucristo, su necesidad de creer y de arrepentirse de todos sus pecados. Te lo pido, Señor. Obra en nosotros y a través de nosotros, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Bueno, entonces ya vimos que hay que tener paciencia en toda nuestra vida, ¿verdad? En toda nuestra vida cristiana hasta la venida de Cristo. Ahora, la paciencia, vamos a ver otro aspecto, la paciencia y la queja no son compatibles. La paciencia y la queja no son compatibles. El verso 9 dice:
hermanos, no os quejéis unos contra otros, ¿no? Y lo deja muy claro, lo afirma y lo deja en evidencia. No os quejéis. Ahora, ¿qué son las quejas? Bueno, queja, en el sentido etimológico o el significado de la palabra de quejas, ¿qué es? Es gemir, es suspirar desde adentro, ¿no? Es como, ¿no? Cuando uno está respirando así, es ese el término, eso es lo que quiere expresar. Ahora, es una tensión que hay adentro, que puede ser cualquier actitud, puede ser cualquier sentimiento, pero es algo que sale de acá, de adentro, ¿verdad? Pero se expresa contra otros, porque eso es lo que está diciendo, hermano, no os quejéis unos contra otros, no dice unos a otros, dice contra otros. Es algo que va en contra del otro, es algo, un rival que sale de adentro y se expresa hacia afuera, pero contra otros, no es a favor de otros. Entonces, en ese sentido, ya desde ya, la queja no es buena, ¿no? La queja no es buena. Bueno, ese mismo término se utiliza en unos libros anteriores en Hebreo capítulo 13, ahí no está, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Después de Hebreo está Santiago, así, está antes de Santiago. Hebreos 13, versículo 17, vamos a leerlo todos juntos también, por favor ayúdenme a leerlo. Versículo 17, dice lo siguiente, en voz alta lo leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿de qué está mencionando? ¿Verdad? De que la queja, ese mismo término que se ve en Santiago, se ve acá en Hebreos 13, versículo 17. Para que no lo hagan con queja, sino que lo hagan con alegría. Ese mismo término. Bueno, entonces, ¿por qué Santiago, volvemos a Santiago, ¿no? ¿Por qué Santiago diría que no se quejen? ¿Por qué Santiago dice no se quejen, hermanos? No se quejen. Y bueno, porque la realidad es que ellos estaban teniendo esa actitud, tenían algo en su interior, hacia ingratitud, amargura, todo lo que puede surgir de allí, frustración, ellos lo estaban expresando hacia los hermanos, hacia sus hermanos, con quejas, hacia eso que sale de adentro, hacia otro, ellos lo expresaban con quejas. Bueno, ¿por qué uno se queja? ¿No? ¿O por qué los hermanos se estaban quejando? ¿Por qué los hermanos llegaban a ese punto de quejarse o con cualquier otro pecado, o sea, murmuración, chisme, crítica, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque había persecución, ya habíamos mencionado, había persecución. Y la prueba, por lo general, ¿qué trae? Muchas veces trae frustración, trae amargura, trae afán, trae ansiedad, ¿verdad? Trae algo que se menciona, estrés, ¿no? Cuando uno tiene mucha presión, mucha carga, mucha prueba, y puede ser de todo tipo, diversas pruebas, uno está cargado, está estresado, está ansioso. Y ya eso lo que produce es eso, enojo, mirar mal, ya todo lo que te digan ya te cae mal, ¿no? Es como cuando mencionan, me levanté ¿con qué? Con el pie izquierdo, ¿no? Es esa misma frase. O ando cruzado, dice, ¿no? No, ando cruzado, no me hablen porque ando cruzado. Y mencionan por qué andan cruzados. No, porque se me rompió la moto, no, porque se me rompió el auto, no, porque el jefe no me pagó, no, porque por esto, por aquello, ¿verdad? Son diferentes problemas, circunstancias difíciles que no se nos escapan a nosotros. No es que porque somos hijos de Dios, nosotros no vivimos las mismas cosas que el mundo vive, ¿sí? Vivimos las mismas experiencias malas. Pero con ello muchas veces trae eso, trae frustración, trae amargura, trae ansiedad, trae estrés. Entonces, cuando me pasa eso, por lo general, somos tendentes a ¿qué?
A quejarnos. O a tratar mal a los que nos rodean, ¿verdad? En este caso ellos estaban haciéndolo así. No estaban quejándose contra sus perseguidores, contra los ricos que oprimían, sino estaban quejándose contra ¿quién? Contra sus hermanos. Se estaban enojando y se estaban descargando su frustración con sus hermanos, con los que les rodean, con lo que Dios supuestamente, y es real eso, no es en una forma, o sea, lo que Dios dice que nosotros debemos que amarnos, ¿no? Cuando en realidad ellos estaban ¿qué haciendo? Quejándose. Cuando el pueblo de Dios y la familia de Dios deben amarse, ellos estaban tratándose mal. Dios dice, amaos los unos a los otros, y ellos se estaban quejando unos contra otros. Así que la queja viene de eso, de la prueba, ¿no? Muchas veces viene de la prueba, de diferentes circunstancias malas. Entonces, cuando me quejo, o cuando ellos se quejaban, los cristianos, perdían ¿qué cosa? La paciencia. Estaban perdiendo la paciencia. Y la queja revela el espíritu, la actitud que nos domina en ese momento. Revela eso. Si hay amargura, si hay frustración, si hay afán o ansiedad, si hay enojo, ¿verdad? La queja va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y otra cosa, no hay que quejarse contra los hermanos, ¿no? No hay que quejarse. No hay que perder la paciencia para con el hermano, ¿no? En las pruebas, no. Colosenses 3:13 dice lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos quejas o tenemos algo que nos lleva a mirar mal al hermano o a criticar hacia el hermano. Colosenses 3:13. Lo leemos todos juntos también, en voz alta, por favor, hermanos. Dice lo siguiente, en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tuviere queja, si alguno tuviere queja, ¿qué hay que hacer? Soportar y perdonarle, ¿verdad? Soportar y perdonarle. No hay que quejarse contra el hermano. Y me pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo administración y contabilidad con el hermano Carlos, ¿verdad? También pasa con otro hermano, el hermano Pablo. Y aún así me dicta, ¿no? Y yo pongo un número que nada que ver, ¿no? O doy vuelta a los números. Es mi dislexia, ¿no? Y ya después todo el resultado sale mal, ¿no? Porque di vuelta el número y ahí digo, me dictaste mal, hermano. En realidad el que fue culpable fui yo. Y el hermano no es que viene y se le da y dice, no, me voy, siempre lo mismo, concéntrate más, ¿verdad? Porque después sabe que hay una pasta frola. Realmente ahí está expresando ¿qué cosa? Paciencia, tal vez el hermano tiene queja ahí adentro, ¿no? Pero expresa paciencia. No, eso Dios lo sabe, pero realmente no expresa quejas, no expresa murmuración, ¿verdad? Porque lo más fácil en ese momento es decir, bueno, hicimos toda la contabilidad que lleva 2 o 3 horas y por un número, por un error, ¿verdad? Dice, nos sale todo mal. Es fácil quejarse, es fácil mostrar ansiedad, mostrar ese espíritu de afán. Pero no hay que hacerlo. O sea, el hecho de que estemos pasando por una prueba no nos da derecho a quejarse contra otro. No nos da derecho, ¿sí? Hay que quitar eso en nuestro pensamiento. Porque eso es algo que está en el mundo. Eso es una filosofía que está en el mundo, una forma de pensar. Bueno, habla así o me contesta así porque tiene hambre, ¿no? Si tiene hambre, pues estoy irritado, estoy mal, o porque tengo sueño, ¿no? Falta de sueño, no dormí bien, entonces no me hablé porque dormí mal, ¿no? Y todo eso digo porque me pasa con Eli, ¿no? A veces cuando tengo hambre, a veces ya empiezo a tener falta de paciencia.
El sueño también, ¿verdad? Le dice, ahí entendí lo que es tener sueño. Pero todas esas cosas no nos dan derecho, no me da derecho a mí a tratar mal a mi hermano o a mi hermana en Cristo, ¿sí? El hecho de que esté pasando por una prueba no nos da derecho a eso, porque eso en el mundo sí está aceptado eso. Tiene hambre, bueno, hay que entenderlo, mira, reaccionó así porque tiene hambre, tiene sueño, No, en Cristo no es así. En Cristo mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque la lengua es difícil de dominar y podemos decir algo cuando estamos en esa prueba que nosotros nos arrepentimos después, ¿verdad? Y somos ofensivos al hablar. Mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque la lengua no es neutral, hermanos. La lengua es un fuego. Es un mundo ¿de qué? De maldad. Cuando la lengua está descontrolada, cuando estamos enojados, cuando estamos irritados, es fácil de quejarnos, es fácil de ofender cuando estamos así, expresar nuestro enojo. Mejor quedarse callado. Mejor no tomar decisiones cuando estamos en una prueba, tomar decisiones determinantes. Porque estamos dominados por otro espíritu y no es el Espíritu Santo. Mejor ir a Dios y decir, Señor, mira, esto es lo que me hicieron esta injusticia, me hicieron esto, me hicieron aquello, o estoy pasando por esto, ¿no? Ir a Dios en oración y que Dios te dé la mansedumbre, te dé la paciencia para poder llevarte bien con tu entorno, con tu familia, en la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, y no reaccionar mal, no hablar desde el enojo y quejarnos. Debo tratar bien a mi prójimo, debo aprender a descansar en el Señor, porque si nos quejamos con el hermano, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. El hermano nada tiene que ver con nuestro sufrimiento, ¿verdad? Nada tiene que ver. O sea, es alguien que incluso puede venir y consolar, querer animar, querer exhortarnos, querer ayudarnos, pero ya ni siquiera eso queremos escuchar, ¿verdad? Y le queremos atribuir responsabilidad al otro por nuestro sufrimiento, pero que nada tiene que ver con nuestro dolor. Entonces, debemos tener eso en mente. Dice, versículo 9, para que no seáis condenados, para que no seáis juzgados, también puede ser traducida. He aquí el juez está delante de la puerta. Está hablando de un juicio, está hablando de algo que es inminente. Está a la puerta, está cerca, está ahí nomás, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el versículo 7 y 8 habla de la venida de quién? De Cristo, ¿no? La venida del Señor se acerca. Bueno, acá es otra frase, ¿verdad? Que usa, pero el juez está a la puerta. ¿Por qué? Porque ya no está hablando para animarle, está hablando para que tengan, ¿qué cosa? Temor. O sea, se den unos pasos hacia atrás y diga, no, bueno, de verdad no tengo que quejarme, mejor actúo paciente y con mansedumbre, con humildad, porque el juez está a la puerta. El juez no soy yo, el juez no es ningún diácono, líder de la iglesia. ¿El juez quién es? Es Dios, es Cristo. Entonces hay que tener humildad y decir, si yo no soy el juez de mi hermano, ni nadie otro hombre es el juez, Dios es el juez y su juicio es justo. Él es omnisciente, Él sabe todo. Mejor tengo humildad y controlo mi lengua, controlo mis quejas, controlo eso y no lo expreso, se lo llevo al Señor. El juicio es como lo que se menciona incluso para creyentes, el tribunal de Cristo, ¿no? 2 Corintios 5:10, lo voy a leer, 2 Corintios 5:10, dentro de los muchos pasajes que habla acerca del tribunal de Cristo, de que vamos a ser juzgados, analizados, examinados, no para condenación, pero sí por las obras que hicimos, sea buena o sea mala, sea para la eternidad o sea para ser quemada por el fuego. Entonces 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, hermanos, sin excepción, si creíste en Jesucristo, vamos a ser examinados ¿en qué? En el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Y las obras buenas van a permanecer. Las obras malas
o las obras que no hicimos para Él van a ser quemadas por el fuego, porque no son oro ni plata, ¿verdad? Ni ninguna otra piedra preciosa. Entonces el juez está a la puerta, ya viene Dios para juzgar, y nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacientes en no expresar nuestro enojo, nuestra ira con quejas. También nos enseña, ¿verdad?, en estos pasajes, en versículos 10 y 11, que la paciencia en la aflicción es posible. La paciencia en la aflicción es posible. O sea, tener paciencia en medio de dolor, en medio de sufrimiento, en medio de agonía, es posible. No es imposible, no es algo que te estoy hablando, algo de ir a un planeta, ¿verdad?, lejano. No, es algo posible, es algo que se puede. ¿Y por qué vemos eso? ¿Por qué digo eso? Bueno, en el versículo 10 dice: hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿A quiénes hay que tomar como ejemplo? A los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos sabían bien, esos judíos a quien les fue dirigida la carta, sabían bien a quién se refería Santiago. A los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos muy bien también, para mencionar solamente Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, todos ellos fueron profetas. Y vemos que en este versículo se señala un grupo de hombres, ¿verdad? Hombres de Dios, tanto profetas como Job, ¿verdad? Otro hombre de Dios, en versículo 11, que pasaron por tormento, pasaron por pruebas. Ellos padecieron dolores en la voluntad de Dios y tuvieron ¿qué? ¿Impaciencia? No, tomad como ejemplo de ¿qué? De paciencia. Porque ellos tuvieron paciencia en medio de la aflicción. Es posible. Y es por eso que es importante tener buenos ejemplos, buenos modelos. Y Santiago y Dios sabe eso. Sabemos que el modelo por excelencia, el ejemplo por excelencia, ¿es quién? Cristo. Es Cristo. Pero también hubieron hombres sujetos a pasiones, como Elías, como nosotros, que pasaron las mismas tribulaciones, incluso más, ¿verdad? Y ellos mostraron ¿qué cosa? Paciencia. Mostraron paciencia en la aflicción, en la prueba. Entonces, los ejemplos nos marcan el camino, nos da un modelo a seguir. Nos enseña de manera implícita que es posible. ¿Verdad? Cuando dicen, si yo pude, vos también podés. ¿Viste cuando dicen eso? Bueno, si ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Sí? Nosotros también podemos. Es posible. Vamos a ver el versículo 10. Dice, ya lo leímos, pero esos profetas eran ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿Por qué diría eso? ¿Verdad? Acerca de que los profetas hay que tomarlo como ejemplo de aflicción y de paciencia. Bueno, en otros pasajes de la palabra de Dios menciona lo siguiente. En Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces vemos que los profetas sufrieron muchos dolores, padecimientos, aflicciones. Pero en todo eso mantuvieron la fe, la paciencia. Los profetas sufrieron por hacer la voluntad de Dios, por predicar del Señor. Menciona lo siguiente en el versículo 10, dice que hablaron en nombre del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué sufrían los profetas? Por hablar la revelación de Dios, por hablar de la palabra de Dios a un pueblo que le dio rechazo, no le dio aprobación. Le pagó, o cómo reaccionó ante el mensaje de los profetas, con injusticia. Ese pueblo a quien Dios había enviado a los profetas, ¿verdad?, fueron sus verdugos. Fueron los que le hicieron todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad?
No le recibieron con aplauso, con reconocimiento. Mirá, Ezequiel, oh, qué buen mensaje. Qué buen mensaje, Isaías. Qué buen mensaje, Jeremías. No, a Jeremías lo agarraron y lo tiraron en un pozo, ¿verdad? Y se estaba por morir en ese pozo de barro, naciendo. Y que si Dios no lo hubiera salvado, por ellos, ¿verdad? Dejamos que se muera Jeremías. Sufrieron por predicar y hablar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué ejemplo? ¿Qué gran ejemplo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enojamos, nos quejamos, ¿verdad? Porque se nos rompe, no sé, el aire acondicionado, o porque se nos rompe la tele, o porque se me rompe la bici, o porque se me rompe el sillón, se me rompe, etcétera, o porque dejo de tener buena salud y me viene esta enfermedad, ¿no? No son ningún padecimiento o ningún dolor fruto o resultado de predicar de quién, del Señor, ¿verdad? Esa es la realidad. O sea, las cosas que muchas veces nos quejamos o que nosotros viene dolor y aflicción o las pruebas, no son resultados de servir al Señor. No son resultados de estar predicando la palabra de Cristo. Y los profetas que estaban predicando en nombre del Señor y padecieron tal vez mucho más de lo que nosotros estamos padeciendo, ellos mostraron ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia ante la injusticia, ¿no? Y siempre se me viene el ejemplo de, no era un profeta, pero Pablo, ¿no? Pablo cuando es azotado mucho, dice, con Silas, y fueron echados a lo profundo de Filipos, la cárcel de Filipos, ellos ¿qué estaban haciendo a medianoche? Están ahí llorando, se escuchaban las quejas ahí, las murmuraciones. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿No? Que se haga justicia. No. ¿Qué cantaban ellos? ¿No? Himnos a medianoche. Y de modo que los presos lo oían. Ellos mostraban gratitud, aún ante las pruebas. Paciencia en medio de la aflicción. Entonces, es posible, hermanos. Es posible. Es posible. Si nosotros estamos padeciendo por hacer la voluntad de Dios, se puede tener paciencia, se puede tener gratitud, se puede tener agradecimiento y alabanza al Señor en medio de esa aflicción. El otro ejemplo de Job dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job. Y antes de pasar de la paciencia de Job, menciona ahí una bienaventuranza por los que sufren. Y sufren quiere decir aguantan, toleran, ¿verdad? No es en cierta forma el sufrimiento de un dolor, una agonía, sino ese sufrir, los que están sufriendo, se refiere a los que están aguantando, los que están soportando hasta el final. Ese que soporta y aguanta hasta el final, ese es bendecido. Ese es el bendecido. Y uno de esos fue Job. Job fue probado con gran aflicción. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. ¿Perdió qué cosa? Sus bienes. De una, sí. Perdió sus bienes. ¿A quién perdió también? A sus hijos. A todos sus hijos lo perdió. Qué dolor tan grande, ¿no? Dice que los padres no deben ver la muerte de sus hijos, ¿no? Debe ser siempre al revés. Pero, bien, Job, todo de una. Y también una gran aflicción de que de la carne, porque perdió, ¿qué cosa? Su salud. La perdió por completo. ¿Y qué dijo Job en toda esa aflicción? ¿Verdad? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Así le contestaba a la mujer. Entonces, Job fue alguien que sufrió mucho. Y cuando hablamos de aflicción, sabemos, o él sabe de lo que habla. Cuando estemos en el Señor, le preguntaremos a Job, ¿no? Debemos preguntarle, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste? ¿Cómo lo pasaste? ¿No? Y Job iba a seguir su paciencia, todo bien. Si no venían los amigos de Job, ¿no? Que en vez de animarle, en vez de orar por él, o quedarse en silencio, vinieron y empezaron a abrir su boca. Y en vez de animarle, le juzgaron, ¿verdad? Pero bueno, Job aguantó, sufrió hasta el final.
y Dios le bendijo. Lo que vemos en Job, hermanos, es lo que dice más adelante. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. No está hablando de conclusión, está hablando de propósito. Está hablando de algo como una meta. O sea, el fin del Señor está hablando de que Dios tiene propósito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de la prueba de Job? Si no estaría declarado en su palabra, no sabríamos. ¿Por qué? Porque era todo invisible a los ojos humanos. Satanás había ido a Dios y ha dicho, mira, nadie te adora realmente. Lo que te adoran es porque vos le das. Ah, sí. Mirá Job, mirá mi siervo Job. Yo le voy a quitar y vamos a ver si sigue adorando. Vas a ver. Y le quitó todo y Job siguió adorando, siguió alabando. No sabemos por qué nos pasan las pruebas. Muchas veces no entendemos tampoco por qué vienen las pruebas. Pero nosotros andamos no por vista, andamos por qué? Por fe. Y tenemos que creer en el Dios que tiene propósitos. Tiene propósito por qué me pasa lo que me pasa. O por qué no se viene aflicción por servir a Cristo. O por seguir la voluntad de Dios. Tal vez no van a ser aflicciones como sufrieron los profetas, e incluso dieron su vida, pero a unas aflicciones por seguir a Cristo. Vienen. Y no entendemos. Pero nosotros debemos poner la mira en Dios y confiar en Dios. Dios es soberano y Dios sabe por qué nos envía lo que nos envía. ¿Por qué me envía esta crisis económica? ¿O por qué me envía esta crisis, verdad, de la salud? ¿O por qué manda esta prueba emocional en la familia? ¿Por qué están todos peleados en mi familia? ¿Por qué mis padres se están por divorciar? ¿Por qué mis hermanos ya no me hablan? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dios sabe por qué envía lo que envía. Dios sabe. Dios está trabajando. Job no sabía, Job no sabía. Job no sabía. Pero él se mantuvo con paciencia. Nosotros también tenemos que mostrar esa misma paciencia. Y no quejarnos, no enojarnos, no irritarnos. No preguntarnos por qué Dios. O no echar la culpa a otro. Sino que asumir la prueba con gozo y con paciencia. Gracias al Señor que nosotros tenemos su palabra, ¿verdad? Que nos revela y tenemos mayor revelación que Job y podemos entender mucho más, porque dice lo siguiente: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios es así, compasivo y misericordioso. Amén. Es así, yo lo he visto en mi vida, es así. Su palabra dice así, pero yo lo he visto. No es que me lo han contado. Yo lo he visto, yo lo he experimentado en mi vida. Cada día el Señor ha sido compasivo y misericordioso. Entonces, si padezco aflicciones, si padezco pruebas, es porque Dios está jugando conmigo y dice, mira, le voy a mandar esta prueba, ¿verdad? Para hacerlo enojar, para irritarlo, para hacerle caer. ¿Ustedes piensan así que Dios está pensando en eso? No. Dios sabe por qué nos envía lo que nos envía. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él sabe, Él conoce. Y además, Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Siempre va a dar lo justo y necesario. Y entonces cuando no pasamos una prueba, no fue porque el Señor fue abusivo con nosotros o fue malo. Fue por nuestra falta de fe, fue por nuestra impaciencia. Dios siempre actúa así, misericordioso y compasivo para con sus hijos. Él no está enojado con nosotros. La prueba que Él nos manda, la aflicción que Él nos manda, no es porque Él está diciendo, me tienen que pagar lo que hicieron. No. Dios muestra amor al mandarnos pruebas con propósito. ¿Cómo la vamos a tomar? ¿Cómo la vamos a ver a las pruebas después de lo que vemos en Santiago? Hay que verla para nuestro crecimiento. Hay que verla para nuestra madurez. Hay que verla que tengo que desarrollar ¿qué cosa? Paciencia. Que tengo que ir adquiriendo más y más paciencia. Porque si me estoy quejando, me estoy enojando, me estoy irritando, en medio de ese tiempo de dificultad, todavía no he desarrollado algo que se llama paciencia. Y así, sin paciencia, no vamos a terminar la carrera de la fe. No vamos a quedar ahí estancados.
Debo desarrollar paciencia para agradar a Dios. Debo desarrollar paciencia viendo los ejemplos de aquellos hombres de Dios del pasado, que también pasaron por lo mismo, incluso más sufrimiento, por servir a Dios, y aún mantuvieron, ¿qué cosa? Su paciencia, su fe, su mirada en aquello que iba a venir. Nosotros, teniendo mayor revelación, teniendo el Espíritu Santo en nuestro ser, tenemos que desarrollar paciencia. Sí se puede, hermano. No es algo que le estoy hablando de ir, no sé, de construir un cohete espacial, ir al planeta X, ¿verdad? No, es algo que se puede. No nosotros por nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ánimo. Ánimo para ustedes, ánimo para mí. Seamos pacientes en medio de la aflicción. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a no quejarnos contra nuestro hermano. Ayúdanos, Dios, a controlar nuestra lengua en medio de la aflicción. Porque por el estrés, por el enojo, podemos decir cosas que nos vamos a arrepentir, que no quisiéramos decir. Entonces, Señor, ayúdanos a tener paciencia, a resistir, a aguantar, a tolerar, a ser lento para la ira. No ser alguien que es impaciente, Padre. Ayúdanos, Dios, de todo corazón te lo pido, para que nos ayudes también a ver aquellos ejemplos de fe, aquellos ejemplos de hombres y mujeres que lo dieron todo por ti, que sufrieron todos los padecimientos que le pudieron hacer, como en el caso de Job, y aún así mantuvieron su paciencia. Te pido, Dios, para que le fortalezca nuestros corazones. Te pido, Señor, para que realmente entendamos las circunstancias difíciles, las pruebas, que no son para nuestra destrucción, son para nuestro crecimiento, porque tú eres misericordioso y compasivo. No nos vas a enviar algo que nosotros no podamos superar. No nos vas a enviar algo para destruirnos. Al contrario, nada se te escapa de tus manos. Te ruego, Dios, para que mis hermanos puedan estar firmes en eso y podamos aplicar tu palabra. No seamos solamente oidores, que entra por un oído y sale por el otro. Ayúdanos a aplicar y ser hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Y dame gracia para el siguiente domingo. Amén y amén. Bueno.